Quisiera invitarles, amados hermanos, a Primera de Juan, primera carta que Juan escribió, primera carta que nosotros tenemos en nuestras Biblias que Juan escribió, Primera de Juan. Oremos, Padre, gracias por la oportunidad de nosotros meditar en tu palabra una vez más. Pedimos, Señor, que tu mensaje fluya a nuestros corazones para exaltar a Cristo y para edificación y fortaleza de nuestra iglesia local. Esto te lo pedimos, por favor, en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, tu Hijo amado, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores, quien prometió volver un día por nosotros. Y Señor Jesús, te estamos esperando. Ven pronto. Amamos tu presencia, queremos estar contigo. Amén. ¿Cuál es la diferencia en decir Dios nos amó y decidió enfrentar el juicio en nuestro lugar, y Dios nos amó decidiendo enfrentar el juicio en nuestro lugar? Tenemos esas dos ideas. Dios nos amó y decidió enfrentar el juicio en nuestro lugar, y Dios nos amó decidiendo enfrentar el juicio en nuestro lugar. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? La primera muestra que hay dos decisiones independientes y que una no necesariamente depende de la otra. ¿Okay? Son dos decisiones independientes. La siguiente, Dios nos amó decidiendo enfrentar el juicio en nuestro lugar, nos muestra una sola decisión fluida, y la acción, esto es, el enfrentar el juicio en nuestro lugar, define la declaración que es que Dios nos amó. Dios nos amó decidiendo, Él mostró ese amor enfrentando el juicio en nuestro lugar. Ese es el amor ágape, el amor sacrificial, el amor propiciatorio, el amor real, el amor que busca el bien. Ese es el amor de Dios para con nosotros. 1 Juan capítulo 4 versículo 10 dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a otros, o sea, de la misma manera. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, y el Salvador del mundo, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él
porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame, imperativo, también a su hermano. Gracias al Señor por su palabra. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos una realidad que sale de nuestros corazones, es que nosotros actuamos a menudo como si fuéramos mejores que Dios, como si fuéramos más misericordiosos que Dios, como si fuéramos más buenos que Dios, más bondadosos que Dios, si tuviéramos más gracia que Dios, si fuéramos más justos que Dios. Muchas veces actuamos de esa manera y decidimos no perdonar a los que nos ofenden porque nosotros somos demasiado importantes. Y decidimos no perdonar a aquellos que nos ofenden o a aquellos que hacen algo que nosotros desaprobamos, o aquellos que hacen algo que nosotros consideramos ofensivo, ya sea ofensivo para con nosotros, ofensivo para con otras personas. Así somos muy a menudo. Yo lo que quisiera, hermanos, es que nosotros pudiéramos aprender a dejar las ofensas colgadas en la cruz de Cristo, donde Dios descargó su juicio. Así aprendemos a vivir el perfecto amor entre nosotros. El amor se ha perfeccionado realmente entre nosotros cuando vivamos libres de temor los unos de los otros. En la iglesia local, el amor se ha perfeccionado cuando vivamos sin temor los unos de los otros. Cuando aprendamos a dejar las ofensas colgadas en la cruz, allá donde Dios las colgó, donde Dios descargó su juicio, cuando aprendamos a dejar esas ofensas colgadas allí, entonces estaremos viviendo el perfecto amor. El amor maduro. Habremos sido perfeccionados en el amor. Y así, mis hermanos, yo quisiera compartir con ustedes, en primer lugar, que perfeccionarnos en el amor mutuo comienza con el nuevo mandamiento. Y para eso tenemos que hacer dos cosas. Número uno, entender lo que significa esta palabra perfeccionados. Podemos ver esta palabra perfeccionados en el capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5, donde dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra, el que obedece al Señor, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Este es el versículo 5. Pero también está en el versículo 12 del capítulo 4. Y donde dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y asimismo el versículo 17: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18 también: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí el castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esta palabra perfeccionado, este verbo perfeccionar,
tiene el sentido de completar, de consumar. Porque ninguno de nosotros puede ser perfecto en el sentido estricto de la perfección, como Dios es perfecto. Un día estaremos en su presencia y seremos tal como Él es. Pero mientras tanto, la perfección que nosotros tenemos aquí es una perfección de madurez, una perfección de estar completos, de completar alguna acción, alguna actitud, alguna virtud, algún don, algún fruto que Dios tiene para con nosotros. Y por eso habla en el versículo 18 del perfecto amor, el amor maduro. Entonces, nosotros llegamos como iglesia local, a una madurez real en nuestro amor, que es lo que está diciendo el pasaje, y podemos sí llegar a ese punto, pero todo esto comienza con el nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento, pues nosotros lo vemos en el capítulo 2 de 1 Juan, capítulo 2, versículo 7, dice Juan: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Lo que está diciendo Juan aquí es que el mandamiento de amarnos los unos a los otros, de amar al prójimo, es un mandamiento que viene desde la ley. Sí, de la ley. El Señor Jesucristo resumió los 10 mandamientos en 2. Dice el principal, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, etc. Y el segundo es la segunda parte del decálogo, el quinto mandamiento en adelante, que es amar al prójimo, ¿okay?, como a uno mismo. Entonces, amar a los demás es parte, es un mandamiento antiguo, viene desde el decálogo, viene desde los 10 mandamientos. Ahora, versículo 8, ahí de 1 Juan capítulo 2. Sin embargo, dice: os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera ya alumbra. Entonces es un mandamiento viejo, antiguo, pero es un mandamiento nuevo. ¿Por qué es un mandamiento nuevo? Bueno, estimados, porque hay un nuevo paradigma, un paradigma que no existía en aquel tiempo, que sí existe ya desde Cristo y hasta el día de hoy. En Cristo, Dios se hizo hombre para morir en nuestro lugar. Esto no existía antes. Por lo tanto, es un amor más completo, más perfecto, por así decir. Es un amor que sustituye al culpable. Yo me pongo en el lugar del culpable, yo recibo sobre mí la culpa, el castigo que merece el culpable. Y esto en el contexto de la iglesia local, entre nosotros, que somos hermanos en Cristo. Por eso hablamos la semana pasada del amor propiciatorio, y vamos a tocar un poco más en unos momentos sobre eso. Cristo se hizo hombre para morir en nuestro lugar. Eso es nuevo en comparación con el antiguo. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Ese es el perfecto amor. Y para perfeccionarnos en el amor como iglesia local, necesitamos considerar este nuevo mandamiento. Es un mandamiento nuevo porque tiene un paradigma nuevo, tiene un estándar nuevo, tiene un punto de comparación nuevo que no existía antes.
Por eso Juan en el capítulo 4, vimos la semana pasada, versículo 11, dice: amados, si Dios nos ha amado así, o sea, en propiciación, poniendo a Cristo como propiciación por nuestros pecados, debemos también, o sea, de la misma manera, con la misma intención, con la misma forma, con el mismo alcance, con la misma intensidad, debemos nosotros amarnos unos a otros. Nosotros, la familia de Ministerios IBC, amarnos unos a otros. Entonces, perfeccionarnos en el amor mutuo comienza con el nuevo mandamiento. Ese mandamiento que tiene un nuevo paradigma, que es Cristo. Como Cristo nos amó, debemos nosotros amar a los hermanos. Y en segundo lugar, el amor propiciatorio, debidamente concebido y vivido, nos perfecciona, nos lleva a la perfección. Esta palabra, este verbo, está relacionado con aquello que dijo el Señor Jesús en la cruz: consumado es. Ese verbo tetelestai es un derivado de teleo, que es el verbo que se utiliza aquí como perfeccionado. Consumado es, se acabó la obra, todo está hecho. Esto era necesario. He recibido el castigo de los pecadores sobre mí, he llevado su pecado sobre mí, la paga del pecado es muerte, estoy muriendo, muero en este momento, la obra se consumó. El pecador ya no tiene por qué sufrir el castigo que merece. La obra está consumada, está perfecta, está hecha en su cabalidad, en su totalidad. El amor propiciatorio, debidamente concebido y vivido, nos perfecciona la iglesia. Cuando nosotros vivimos este tipo de amor, como congregación, como familia, los unos a los otros, estaremos manifestando, no solamente entre nosotros, sino al mundo, el amor perfecto. Hemos sido perfeccionados en el amor. Juan capítulo 2, primero de Juan capítulo 2, versículo 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Recuerda que tus pecados han sido perdonados. Por lo tanto, como Dios no te aborrece a ti, no lo hagas tú con los hermanos. Ahora, aborrecer tiene varias ideas detrás. Uno, puede significar odiar, intencionalmente rechazar a la persona, despreciar, reprobar, como Dios hace con el pecado, como hicieron los hermanos de José con él. Lo despreciaron, lo odiaron. También puede llevar la idea de acepción de personas. Aborrecer significa no, ese tipo de personas no. Puede ser porque esa persona me hizo daño en un pasado, o me cayó mal, o porque es de un color de piel diferente, o porque es de un nivel social, económico diferente, o porque tiene algún defecto que yo considero defecto en físico, o porque tiene mucho, porque tiene poco. Por cualquier razón, acepción de personas.
También aborrecer puede significar ignorar, descartar o sencillamente no importar. Aquí tenemos 2 botellas de agua. Yo quiero tomar un poco de agua. Veo que el hermano Vidó también acaba de tomar un poco de agua. Le dio sed cuando yo le mostré las botellitas. Si yo voy a tomar un poco de agua, yo no puedo agarrar las 2 botellas, no debo, y tomármelas al mismo tiempo. Yo voy a elegir una. Y si yo elijo esta botella, estoy aborreciendo esta. También está ese aspecto de aborrecer. Tuve que elegir una. Ese aspecto de aborrecer nosotros vemos, por ejemplo, con Jacob y Esaú. A uno escogió, al otro aborreció. No es porque Dios odiaba a Esaú, sino porque al escoger uno, el otro quedó descartado. No por ninguna actitud negativa hacia Esaú, sino por una actitud positiva hacia Jacob. El otro quedó descartado. Si yo elijo esta botella, la otra quedó descartada. No porque es mala, no porque el agua es mala, no porque la marca es mala, sencillamente porque elegí una. También está ese aspecto. Ahora, cuando se trata de la congregación, de nosotros como familia de la fe, ese último aspecto se puede dar. Por ejemplo, si yo decido invitar a alguien a almorzar a mi casa o a cenar a mi casa, nosotros nos congregamos en un domingo que es raro, donde todo el mundo pudiera estar presente, mucho más de 300 personas. Si yo elijo una familia, ¿qué estoy haciendo? Descartando las otras 300 y pico. Pero no por mala actitud hacia esas personas, sencillamente porque elegí a una persona. Y eso se puede dar. Y a veces nosotros vemos en las redes sociales hermanos en Cristo que se juntaron en la casa de alguien y comieron pizza o hicieron una parrillada o que se fueron de fin de semana, y entonces otros que miran y dicen, oh wow, y a mí no me dijeron nada. No, esa actitud no está bien. Al revés, debemos gozarnos porque esos hermanos están creando mayor enlace, mayor lazo los unos con los otros. Ahora, lo que sí estaría mal es si forman un grupito y intencionalmente dejan a los demás fuera. Si alguien quiere acercarse, ellos lo rechazan. Eso sí está mal. Debemos recordar que yo no le voy a caer bien a todo el mundo. En la congregación, aún yo como pastor, hay personas que me toleran, pero no necesariamente se sienten 100% cómodos conmigo. Yo quisiera que sí, y trato de que sea así. Pero bueno, por lo menos gracias al Señor que me toleran. Y nosotros podemos tener ese tipo de relación con otra persona. No todo el mundo, como dicen en el mundo, no hay química a veces entre algunas personas. Pero como quiera debemos amarnos. Y fíjense que el amarse siempre lleva un mandamiento. Porque nunca es un amor sentimental o emocional los unos con los otros. El amar al prójimo que está en la calle, a quien yo no conozco, ¿cómo voy a tener sentimientos para con él? Solamente como ser humano, su alma eterna
el hecho que es criatura de Dios. Cuando el Señor me dice que yo tengo que amar a mi enemigo, no significa que yo tengo que enamorarme de mi enemigo. Significa que yo tengo que buscar su bien a pesar de que Él me considere enemigo. Gracias al Señor por las iglesias locales donde nosotros sí podemos vivir de una manera que sí podemos perfeccionarnos en el amor. Tenemos el poder, tenemos las herramientas, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, tenemos al Señor Jesucristo en nosotros, y Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Fíjense en Juan capítulo 4 ahí mismo. Fíjense Juan capítulo 4, donde dice, ahora mismo le digo, por ejemplo, versículo 15, el versículo 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, ¿y qué? Y Él en Dios. O sea, yo estoy en Dios y Dios está en mí. Pero no solamente ahí, sino que fíjense el 16, al final, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y así repite muchas veces, estar en Dios y Dios en mí. Como en una oportunidad hace muchos años, yo escuché una predicación de el autor y predicador Josh McDowell, donde él decía, es maravilloso de estar en la familia de la fe, porque yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Pero Cristo está en ti también. Por lo tanto, si yo estoy en Cristo y Cristo está en ti, fíjate la implicación. La implicación de la unidad que hay entre nosotros como hermanos. Porque si yo estoy en Cristo y Cristo está en ti, yo estoy en ti y tú estás en mí. Espiritualmente hablando, hay una fusión, un lazo sumamente fuerte que es lo que Dios quiere para con nosotros como hijos de Él y como iglesia local. No tener esta actitud, a mí no importa lo que le pase, no me importa si existe o si se muere, si se murió, bueno, uno menos a quien saludar. No, tengo que luchar, y puede ser que mi personalidad, puede ser que mi carácter tienda a eso. Bueno, yo tengo que luchar con eso. Mi pecado, mi tendencia es otra, yo tengo que luchar contra mi tendencia para obedecer a Dios. Entonces cada uno luchando con sus faltas, con sus debilidades, con sus pecados, pero todos para glorificar a Cristo en comunión, en amor los unos para con los otros. Y así, recordando Juan capítulo 4, si Dios nos ha amado, así también igualmente debemos amarnos los unos con los otros. El amor propiciatorio, hermanos, actúa con intención. Actúa con intención, busca al que es ignorado, no es selectivo, devuelve bien por mal, perdona cuando aún no hay arrepentimiento. Ojo, perdona aún cuando no hay arrepentimiento. Amados hermanos, el arrepentimiento es necesario para recibir el perdón, no para otorgarlo, no para darlo. Para yo perdonar a una persona, no necesito que esa persona se arrepienta. El perdón sale de mí. Ahora, el arrepentimiento es la otra persona que se debe arrepentir para poder ser receptor del perdón que ya yo dispensé. Y viceversa. No sé si me entienden. Puedes y debes perdonar en todo momento. Y cuando lo haces, el amor de Dios se está perfeccionando en ti y tú en la congregación.
Gloria a Dios por eso. El amor propiciatorio actúa con intención, busca al que es ignorado, no es selectivo, devuelve bien por mal, perdona aun cuando no haya arrepentimiento y busca el bienestar del otro. El amor propiciatorio busca siempre el bienestar del otro, aun cuando no es solicitado. Debe ser así. ¿Acaso no es bueno cuando tu carro se detiene en la calle, principalmente cuando tú estás en un semáforo rojo, lleno de carros y ¡blup!, tu carro se detiene y no quiere comenzar, y no quiere arrancar, y los que están alrededor, muchos de ellos, pi, 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 y sencillamente no te pueden entender, están desesperados, el egoísmo les abarca o nos abarca. Y qué bueno es cuando nosotros vemos que alguien viene y nos ayuda a empujar el carro a un sitio donde ya nosotros no estamos estorbando, donde podemos darle la atención y tratar de resolver el problema. Hacer el bien, buscar el bien del otro. Personas que no conocemos, puede ser que lo hagan. Gloria al Señor por eso. Así debemos nosotros actuar. El amor propiciatorio da confianza en la familia de la fe. Fíjense el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Amados hermanos, yo le voy a hacer esta pregunta. Ya tú eres creyente en Cristo Jesús. Ya el Señor te salvó. Ya el Espíritu Santo te hizo hijo, su hijo. El día del juicio, ¿tienes tu temor? Porque el día del juicio no es para decidir si tú vas al cielo o si tú vas al infierno. De hecho, el juicio para nosotros los creyentes, el tribunal de Cristo se va a llevar a cabo en el cielo. Ya estaremos en el cielo. No es para definir cielo o infierno. Ya estaremos en la presencia del Señor en el cielo cuando se lleve a cabo el tribunal de Cristo. Entonces, ¿vas a tener confianza o vas a tener temor? El amor de Dios, si Dios nos amó de tal manera que enjuició mi pecado, pero en la persona de Cristo en la cruz. Por lo tanto, ya mi pecado ha sido enjuiciado, ha sido castigado. En el día del juicio, yo no voy a tener temor, voy a tener confianza. Estoy en buenas manos. Tengo un glorioso abogado que es nuestro Señor Jesús. Tengo un glorioso sumo sacerdote que es mi Señor Jesucristo. Tenemos confianza. Ese amor perfecto del Padre nos da confianza en el día del juicio. Entonces dice ahí, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, que dice, así somos nosotros en este mundo, mientras estamos aquí. Debemos actuar igual que el Padre actuó con nosotros. Debemos actuar los unos con los otros igual que el Padre actuó con nosotros. Entonces, tener confianza. En la iglesia local, hermanos, el amor maduro se hace real cuando no temamos ser enjuiciados por los demás hermanos. Y voy a repetir. En la iglesia local, en la IBC, en el CBC, en el Belén, el amor maduro se hace real, se va a hacer evidente, vamos a estar experimentando, viviéndolo cuando podemos estar en comunidad, en familia, sin tener temor que los hermanos nos van a pasar juicio, sino al revés, nos van a perdonar cualquier falta que hayamos cometido, cualquier torpeza que hayamos cometido,
cualquier palabra de más que hayamos dicho, cualquier actitud que en el momento no fue la correcta. En vez de recibir juicio, recibiré perdón. Cuando vivamos de esa manera como iglesia local, habremos alcanzado la perfección en el amor. Y podemos hacerlo. Aquí nos dice que podemos hacerlo. Que yo puedo hacerlo. Que tú puedes hacerlo. Que cada uno de nosotros lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios permanece en mí y yo en Él. Porque Dios permanece en ti y tú en Él. Por eso lo podemos hacer. En la iglesia local, el amor maduro hace que el temor desaparezca. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor consumado, el amor maduro, el amor completo, el amor realmente ya perfectamente ejecutado, vivido, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Señores, Dios no te va a castigar por tu pecado. El Señor te ha dado salvación, perdón. Ha perdonado tus pecados y ha limpiado de toda tu maldad. En Cristo Jesús tú estás perdonado, tú eres hijo de Dios, tú eres salvo, tú vas a la presencia del Señor. Por lo tanto, no hay acusación contra ti. ¿Qué va a hacer Dios con el acusador nuestro, del diablo? Lo va a mandar para el infierno. No hay acusación posible contra ti y contra mí. Entonces, viviendo este amor que Dios nos está llamando a vivir, eso echa fuera el temor. Por lo tanto, ¿por qué te voy a castigar por alguna ofensa que cometiste contra mí? ¿Por qué me vas a castigar por alguna ofensa que cometí contra ti? ¿Por qué me vas a hacer culpable por alguna torpeza, alguna palabra maldicha, alguna actitud, algún olvido que tuve? Dice el versículo 18 todavía, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, no ha vivido el verdadero amor. No ha experimentado este amor que el Señor nos está hablando aquí, que debemos vivir como congregación, como familia de la fe, como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Somos hermanos y debemos amar. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por lo tanto, si ya tenemos si el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, pues amémonos los unos a los otros. Entender este amor de Dios nos va a dar confianza en el día de juicio. Hermanos, nosotros sabemos que Dios nos ha perdonado de pura gracia, porque el culpable sí somos. Tú eres culpable y tú has sido perdonado. Yo soy culpable, yo he sido perdonado. Por lo tanto, en nuestra relación como hermanos en Cristo, vamos a ser culpables a menudo, pero recuerden, nuestra culpa está en la cruz, colgada ahí. Por lo tanto, no nos tratemos como culpables, tratémonos como hermanos en Cristo, habiendo recibido la misma gracia, habiendo sido objeto de la misma misericordia, disfrutando la misma promesa de salvación, de gozo eterno, de ser transformados a la imagen preciosa de nuestro Señor Jesús, aguardando la bienaventuranza que es la venida de nuestro Señor Jesús. Vivamos como Dios quiere que vivamos, amándonos los unos a los otros. Sin temor, sin temor.
En nuestra comunidad, la IBC, el CBC, el Belén, ninguno de nosotros, oigan bien mis hermanos, ninguno de nosotros debería estar entre nosotros con temor. Ninguno debería estar entre nosotros con temor. Ninguno, absolutamente nadie. Temor a la crítica, temor al maltrato, temor a la injusticia, temor al rechazo, temor al chisme. Al revés, todos nosotros deberíamos estar tranquilos por saber que el amor de Dios abunda en nosotros y entre nosotros. Y si alguien habla mal de ti, todos los demás tenemos que venir rápidamente a defenderte. ¿Estoy siendo iluso? No, estoy predicando la palabra de Dios, donde el Señor dice que Él vive en ti y tú en Él. Es posible. El Señor está diciendo aquí que sí es posible. Eso es lo que hace el Padre con nosotros. ¿Van a haber ofensas? Sí, pero ya tienen que estar perdonadas. ¿Van a haber metidas de patas? Sí, las van a haber. Alguien te va a ofender, alguien va a hacer algo que te va a desagradar, pero perdónalo desde ahora. Desde ahora. Y si alguien ya lo hizo y tú estás ofendido, pues ahora mismo, en el nombre del Señor Jesús, quita eso, elimina eso, evapora eso, despéjate de guardar esa culpa en contra de ese hermano o hermana. Ahora mismo, en este momento, en el nombre del Señor Jesús, hazlo. Porque el Señor hizo eso contigo. Lo hizo conmigo. Gloria al Señor por su inmensa bondad para con nosotros. Versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Esas son palabras muy fuertes. Pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame. Es un mandamiento. No es que tú vayas a tener sentimientos para con el hermano. Y si los tienes, a gloria al Señor, mejor aún. Pero busca el bien de tu hermano. No aborrezcas estar a su lado, o su saludo, o su mal chiste, porque si hablamos de chistes malos, yo soy campeón, quizá por eso algunos no me soportan. Ame también a su hermano. El que teme no ha experimentado el verdadero amor, no lo está recibiendo de veras. No lo está percibiendo quizás, no lo está viendo, no lo está entendiendo. O quizás lo está rechazando. Los hermanos le están mostrando amor, pero lo está rechazando las muestras de amor de parte de otros. O quizás no ha sido introducido, sumergido en un ambiente de amor. Y quizás viene de un ambiente donde todo era maltrato y crítica y golpe y golpe y golpe. Nosotros, hermanos, tenemos las puertas abiertas y vienen hermanos de otras congregaciones aquí. Vienen personas de otros ambientes, de otras circunstancias, y vienen y se convierten a Cristo y vienen entre nosotros. Aquí deben encontrar un verdadero paraíso. Deben encontrar que Dios realmente está en nosotros y a través de nosotros ellos experimentar el perfecto amor. Un amor verdadero. Un amor sacrificado. Y yo creo, amados hermanos, que nuestra iglesia no está muy lejos de eso. Y cuando eso sucede, el amor perfecto es un instrumento evangelístico de poder incalculable.
Juan capítulo 13, versículo 35, el Señor Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo van a conocer que somos sus discípulos? Si tuvieres amor los unos con los otros. Y a mí me llama la atención que dice: si tuvieres amor los unos con los otros. No dice los unos por los otros, sino con los otros. Como que para mí, no sé si realmente esa es la realidad, pero en mi mente es como hay una fusión entre los hermanos, entre nosotros. En esto conocerán que sois mis discípulos. La gente va a mirar a la IBC y va a decir: ¿qué es lo que hay ahí? Yo quiero eso. Y vendrán y escucharán el Evangelio y abrazarán a nuestro Señor Jesús. Eso es lo que queremos. Fíjense en el versículo 12, 4:12, 1 Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Ahora dice: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué está diciendo así? Hermanos, los conceptos errados, extraños, heréticos que tienen tanta gente de Dios deberían ser corregidos al ellos ver nuestro amor el uno por el otro. ¿No es eso glorioso? Tenemos esta maravillosa oportunidad, hermanos. Amarnos los unos a los otros. Mostrar al mundo el amor que Dios ha tenido para conmigo. Que nosotros lo mostremos los unos con los otros. Manifestaciones reales, tangibles de amor, de bienestar, de buscar el bien, de tratarnos bien, de perdonarnos de manera completa, de no tomar en cuenta ofensas y faltas, de no aceptar críticas ni palabras destructoras de los demás, sino que nos defendamos los unos a los otros. Padre, gracias por la oportunidad de estar presentes en tu palabra. Pedimos, oh Dios, que tú sigas haciendo este milagro en nosotros, perfeccionando tu amor en nosotros. Quizás hay alguien que en este momento tiene que pedirte perdón. Quizás hay alguien que tiene que perdonar. Quizás hay alguien que necesite la salvación en Cristo Jesús, recibir de ti el perdón que tanto necesitan, Señor. Pedimos que tú hagas la obra para gloria de Cristo. Amén. Estimados, al final van a ver el número o el contacto con nuestra iglesia. Si tienes alguna inquietud, si quieres entregarte al Señor Jesucristo, haz contacto con nosotros o con algún hermano o hermana que tú conoces de la iglesia, y con muchísimo gusto queremos llevarte a Cristo para salvación de tu alma y perdón de todos tus pecados. El Señor les siga bendiciendo.